10 de la mañana, 20 minutos, en Menos es Más. Estamos en este viernes 4 de agosto, 11 71 63 10 40, nuestra vía de comunicación. Este viernes, lindo, che. 8 grados, a ver, vamos a refrescar la página del servicio meteorológico. Subió la temperatura, bajó la humedad, qué lindo que te digan eso. 10 grados 9 décimas la temperatura, humedad 71%. Vamos a intentar ahora conectar con Patricia Urones, que seguramente debe estar del otro lado esperando que la llamemos. Mientras tanto, comentamos, ¿no?, que Patricia Urones es candidata a vicepresidenta de Política Obrera, arma su candidatura junto a Marcelo Ramal como precandidato a presidente. Ya está conectada Patricia, así que vamos a hablar con ella para que nos cuente cuál es la propuesta, para que charlemos sobre la propuesta del país que ven ellos y el país que quieren ofrecernos, para que ustedes que estén del otro lado tengan bien en claro quiénes son los que se presentan, cuáles son las propuestas y cumplan, ¿no? ¿Sí? Vayan a votar, que tenemos una baja participación, y elijan a los partidos que más los representen. Patricia, muchísimas gracias por atendernos, por dedicarnos tu tiempo. ¿Qué tal? Buen día a ustedes. Gracias por cedernos este espacio y por darnos este lugar para poder charlar con tu audiencia y acercarle nuestras ideas. Exactamente. Patricia, nosotros en Menos es Más, nuestra idea, nuestra razón de ser es información minimalista. ¿Sí? Queremos lo justo y necesario para poder tomar las decisiones. No nos gusta el relleno, no nos gusta, la chicana no nos sirve, y la búsqueda de culpables nos sirve para corregir hacia futuro, pero no el presente, y eso es lo que queremos nosotros. Por eso le damos el espacio a todos los que quieran venir y contar la propuesta. Me gustaría que me cuentes, Patricia, con Marcelo y con todo su equipo, cómo ven a la Argentina hoy en los ámbitos que a la gente más le interesa, como la economía, la seguridad, la salud, son las variables como más importantes que siempre se analizan. ¿Cómo lo ven hoy? ¿Y cuál es la idea o el país que visualizan ustedes? Bueno, mira, para ser muy sintética y poder colaborar en el entendimiento de cuáles son los problemas que tenemos, diría que el problema más grande y el que unifica todas las cuestiones, todos los problemas a su vez que tiene hoy nuestro país es el problema de la deuda. Sí. Justamente toda la economía nacional está girando alrededor del problema de la deuda y se lo voy a demostrar en breve. Dale. Nuestro país atraviesa un default porque la deuda que tenemos es una deuda que, independientemente de este acuerdo que todavía no está cerrado porque en forma muy astuta el directorio del fondo prometió una respuesta para después de las PASO, así como diría, reservándose la posibilidad de patear el tablero y no acordar, valga la redundancia con este acuerdo. Independientemente de esto, sí, lo cierto es que esta deuda está siendo pagada con deuda. Sí, se está refinanciando. ¿Perdón? Lo que estamos haciendo es el crédito hipotecario lo estamos pagando con la tarjeta de crédito, para que se entienda, para que la gente entienda. O sea, estamos sacando un crédito para cancelar otro crédito. Exactamente, porque primero estamos utilizando otros préstamos y hasta en el caso de que lo hiciéramos con los famosos DEX, los DEX es una moneda espuria emitida por el fondo, justamente teniendo en cuenta que nuestro país no es el único endeudado, sino que toda la economía mundial, todos los estados están sobreendeudados. Y para salir de esta impas, que es solamente una forma no es una salida siquiera, es un paso provisorio, el FMI ha inventado el patacón internacional que es el DEC. Entonces nosotros estamos pagando la deuda no con fondos genuinos, sino
con más deuda, es una deuda que se está reciclando, Sí. y sobre la base de esta lógica, el gobierno está procediendo a un ajuste en todos los frentes de la economía. Se lo voy a graficar a A tu ver. audiencia de una forma muy simple. Sí. Nosotros, a fines del año pasado, Sí. hicimos una movilización el día que se votó la ley de leyes, que es la ley de presupuestos 2023. Sí. Yo no recuerdo bien si fue en octubre o noviembre, creo que fue fines de noviembre. ¿Por qué nos movilizamos nosotros? Porque entendimos, y es lo que circuló en los medios mientras se supo cuál era el presupuesto, que el Estado estaba ajustando todas las partidas presupuestarias ligadas a lo que es el bienestar de la población, Sí. salud, educación, Sí. todo lo que tiene que ver con desarrollo social, obra pública, Sí. comedores escolares, los planes maternales, todas esas partidas se estaban ajustando. Bien. Y a diferencia, ¿por qué se estaban ajustando? Porque el Ministerio de Economía, ya en ese momento estaba Massa, preveía una inflación para 2023 del 60%, cuando todas las consultoras y hasta incluso las proyecciones del mismo Banco Central daban que 2023 iba a tener de piso una inflación del 100%. Sí. Hoy ya, ha pasado medio año, sabemos que vamos a estar muy por arriba de ese 100%. Sí, ya estamos hablando de un 120, piso del 120. O sea, el acumulado interanual es de 120 hoy en día. Exactamente. En ese momento ya se sabía que la inflación del 2023 iba a ser del 100%, y el presupuesto preveía una inflación del 60%. Por lo cual, lo que nosotros denunciábamos era que el Estado estaba procediendo a un ajuste de por lo menos el 40%, en el caso de que las partidas se mantuvieran igual, porque hubo partidas que se bajaron. Entonces, ¿qué era lo que nosotros planteábamos? Todos los gastos que el Estado tiene previsto hacer para el año que viene ligados al bienestar de la población están siendo ajustados. A diferencia de eso, los gastos que tienen que ver con el pago de servicios de la deuda, no solo que estaban por encima, no solo que estaban en el 100%, sino que estaban muy por encima del 100% de la inflación que se preveía para este año. Por lo cual, la conclusión primera era que para beneficiar a un grupo muy pequeño que está ligado a los intereses de la deuda, y que no solo son intereses extranjeros, no solo son capitales golondrinas o capitales financieros extranjeros, sino que por sobre todo son capitales nacionales, son capitales locales, porque la mayoría de la deuda pública del Estado está en manos de capitales locales. Entonces, para beneficiar a un pequeño grupo, se estaba sometiendo a ajuste a la gran mayoría de la sociedad. Eso es lo que tenemos hoy. Un default, una deuda que no, un problema de deuda que no encuentra salida y no la va a encontrar en el mediano plazo, no la va a encontrar en el corto plazo y ni siquiera en el mediano, haga el acuerdo que se haga, y a cambio de eso, una situación en la población donde el 40% es pobre, de infraestructura, de escuelas, de hospitales, de vivienda, de caminos, de puentes, de canalizaciones, de saneamiento, está abandonada hace varias décadas. Entonces, eso es lo ¿qué le planteamos nosotros a la población? Eso es lo que deja claro que se está abandonando o se está permitiendo una degradación social, económica y moral de la mayoría de la población en nuestro país a costa de intereses muy reducidos que tienen que ver con la timba financiera. Ahora, te hago una pregunta. Yo estoy entendiendo que el problema es la deuda. Entonces, yo tengo esta inquietud. Si mañana lo agarramos, ganan ustedes, lo agarran a Galperín, lo agarran a Paolo Roca, a Goyo Pérez Compán, lo agarran a todos los grandes, y a todos le sacan de su capital y se paga la deuda. Cancelamos la deuda. Sacan libre deuda. No le debemos a nadie. Salimos del veraz internacional. Si nosotros no tenemos deuda,
ahí ya estaríamos bien, o sea, las cuentas estarían bien, no tendríamos ningún inconveniente, tendríamos superávit, estaríamos con capital necesario para estas obras de infraestructura. Mira, tiene dos aspectos lo que vos acabas de plantear. Sí. Primero tiene que ver con si el problema de la deuda es el problema de nuestro desarrollo. Sí. Es el único problema que tenemos para desarrollarnos. Y el segundo punto tiene que ver con qué haríamos con la deuda. Nosotros no haríamos esto que vos planteaste con... Sí, estoy poniendo, o le pedimos a Maratea que haga una colecta, es un hipotético caso, se cancela la deuda, cosecha récord, se cancela. O ¿Qué es lo que planteamos nosotros? Sí. ¿Qué es lo que planteamos nosotros como política obrera? Sí. Si Marcelo Ramal, la fórmula de Marcelo Ramal y Patricia Beurones gana en octubre, llama a una asamblea constituyente. Bien. Libre, soberana, ejecutiva. Es decir, que todos los poderes del Estado se concentran en la asamblea constituyente, llama a elecciones donde cada partido hace su propuesta a la constituyente y envía a sus constituyentes, y las resoluciones que toma la constituyente son ejecutivas. Se divide en comisiones y cada una de las resoluciones son ejecutivas. Lo primero que Política Obrera, los constituyentes de Política Obrera propondrían es anular la deuda pública, no pagar con la ganancia anular la deuda pública. Porque a esta altura de partido, después de 50 años de discutir la cuestión de la deuda, quedó bastante claro que es una deuda reciclada, como decíamos al principio, que hace 50 años venimos pagando. Es una deuda que tiene una función política, que esto quedó perfectamente claro durante el gobierno de cuando el Fondo Monetario Internacional le presta casi 50.000 millones de dólares solamente para sostener la gobernabilidad de Macri, porque sabía perfectamente que esa plata se iba a fugar. Entonces está claro que la deuda opera como una herramienta de sometimiento del país que está atado a la deuda. Y tercer punto, porque no podemos seguir dándonos el lujo de ajustar partidas presupuestarias a una población que en su mitad es pobre, y con trabajadores que están trabajando jornadas de 10, 12 horas por encima de la jornada legal para llegar a fin de mes. Entonces hay que cambiar la prioridad, hay que razonar, creemos nosotros, de esta manera. Justamente con la política de honrar la deuda y pagar una deuda y beneficiar a un sector minoritario que ya ha tenido ganancias suficientes, hemos llevado al país a la situación a la que estamos hoy. Por lo que te decía al principio, toda la economía está ordenada alrededor de la deuda, y el problema de la deuda es uno de los grandes problemas de la decadencia de nuestro país. Lo que no quiere decir que anulando esta deuda los problemas de la Argentina se hayan resuelto. No, esta es la primera medida para desbloquear la utilización del ahorro nacional y poder volcarlo a un plan de desarrollo ligado a la construcción de escuelas, de hospitales. Hay que planificar en qué industrias nuestra economía puede desarrollarse, hay que construir viviendas. Ese es un punto importante. Ya volcar todo ese ahorro implica un desarrollo fenomenal de nuestra población. Eso es algo muy, es un tema que nadie lo habla y creo que es algo importante, lo mencionaste, la famosa matriz productiva. Que bien mencionaste, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿A eso hay algún análisis ya armado en base a eso por parte de ustedes? Porque yo te pongo el caso de Tierra del Fuego, ¿sí? Que hay 400.000 familias que viven del ensamblado de electrodomésticos y de tecnología, como celulares, como computadoras, que sí, da trabajo a 400.000 familias, pero eso hace que se encarece el costo de la tecnología y estamos atrasados en tecnología, que eso nos permitiría por ahí producir más eficiente en otros sectores. Y es algo que, digo, bueno, vale la pena seguir, yo diría, a ver, ¿cómo podemos hacer para que en vez de ayudar a esas 400.000 familias, no liberarlas, obviamente, darles el beneficio de que sigan subsistiendo con todos los derechos que tienen,
pero también ser más eficientes con respecto a todo. O sea, somos un país agropecuario. Bueno, vamos a sacarle el jugo a eso. Obviamente, con valor agregado. ¿Cuál es la visión de política obrera de Marcelo y tuya, Patricia, con respecto a la producción o la agricultura en Argentina? Bueno, en principio, el primer punto es que todo esto es justamente lo que tendría que discutirse en una asamblea constituyente para empezar. Una matriz productiva no se cambia de la noche a la mañana y el que crea eso está equivocado. No, obviamente, no. Es una estructura económica. El país depende de una estructura económica mundial. Nuestro país es un engranaje en el mercado mundial. Eso no se cambia con una decisión de la noche a la mañana. Esto es algo que nosotros en nuestra prensa lo reflejamos todo el tiempo cuando discutimos acerca de la cuestión del campo, acerca de la cuestión de la industrialización, porque muchos candidatos de partidos que hoy hacen spot plantean la cuestión de la industrialización. Bueno, esto por ejemplo, lo tenemos a Grabois prometiendo nacionalización de la industria, y Grabois va dentro de una interna de un partido donde gobierna una persona que es un candidato del FMI. Y el que va a ganar esa interna, que va a ser Massa, muy probablemente, todas las proyecciones lo plantean a él como el ganador de la interna, lo que menos quiere es entrar en rispideces con los capitales extranjeros y sobre todo también con los chinos acerca del problema de la industrialización. Nosotros, te doy un ejemplo solamente para ver la complejidad del problema y para entender que somos parte de una estructura mundial, tenemos una estructura productiva que no, digamos que solamente se va a poder modificar teniendo como prioridad el progreso de la población con una fuerte intervención de las masas populares y de los trabajadores en particular, porque son intereses muy concentrados. En el caso del litio, ese es el ejemplo más gráfico. El kirchnerismo plantea que se puede industrializar en el sentido de fabricar baterías. En el mercado mundial, el país que monopoliza la producción de baterías es China, es Corea. Cuando el Estado, por medio de la división de YPF Litio o ITEC, empezó a entablar conversaciones con los chinos para poder abrir una planta piloto de baterías, la maquinaria no la hacemos nosotras, la tecnología viene de China. Y el embajador norteamericano ya le ha dicho varias veces a los funcionarios del gobierno por qué se esmeran tanto en desarrollar una industria si la industria ya existe en el mundo. Dedíquense a sacar el litio de la tierra, nada más. Del resto nos encargamos nosotros. Entonces, de lo que se trata son de intereses concentrados y para, digamos, revertir esos intereses, las intenciones de esos intereses, ir, por ejemplo, a una industrialización en el rubro del litio, y ya no te digo las dos, hasta las baterías parece un objetivo bastante conservador, sino la fabricación de todo el auto. Sí. Vos tenés que chocar con intereses, y para eso necesitas una fuerte movilización de la clase obrera, un fuerte apoyo popular que sea consciente que en ese desarrollo se juega el progreso de la clase obrera de nuestro país. Ahora, Grabois hace este planteo por arriba de la nacionalización del litio y del desarrollo industrial por el litio, pero el partido político para el que él milita es un partido que defiende los intereses de la clase capitalista. Y en el gobierno hoy defiende los intereses de un sector muy concentrado, que es el sector financiero, y que lo que menos le interesa es que Argentina se ponga a desarrollar industria de litio. Porque por otro lado... Es que hoy no le conviene ninguna industria porque el financiero saca más rédito sin hacer nada. O sea, el riesgo es mucho menor, los tiempos de recupero de inversión son mucho más bajos.
Obviamente que ese sector siempre le va a convenir que el país esté como esté, porque es más barato y esto... Eso porque ellos mismos son accionistas de los grandes monopolios que son los que llevan adelante o son los que tienen el control Ujú. de las grandes industrias en el mundo. Sí, sí. No quieren competencia. No, no, Quieren igualmente, competencia. ahí es donde creo que vuelvo a esto del análisis de la matriz productiva. El tema del litio. Esta idea de Grabois de vamos a producir baterías. Pongamos el hipotético caso de vencemos a los grupos de poder que quieren sacar su ventaja. Es- ¿Tenemos nosotros en la industria para competir contra las baterías chinas? Esto nos va a llevar más Es que de décadas, muchas décadas. O sea, obviamente que nada va a ser de un día para otro y tenemos que estar pensando mínimo en 10 años. Pero la Argentina tiene la capacidad para competir, estoy hablando con China, no en el mundo, con China que tiene unos costos bajísimos y tiene que ver con la mano de obra, ¿no? Que ellos tienen un costo muy bajo en todo y aparte de que el Estado aporta con prácticas de dumping para seguir siendo competitivos. Vuelvo a lo mismo. Nos conviene a nosotros entrar por ejemplo, en el litio. Hay un análisis, yo creo que no hay ningún partido que haya hecho esto, el análisis de decir, bueno, este mercado, por ejemplo, te pongo otro caso y que creo que va de la mano con algo que ustedes, una bandera muy fuerte que ustedes tienen, que respeto mucho, que es el cuidado del medio ambiente. Las energías renovables y por sobre todo hidrógeno verde. ¿Hay ahí política obrera? ¿Tiene algún plan sobre esa variable? Bueno, mira, no es tan simple lo de la cuestión de las energías renovables. Ujú. Hay que tener mucho cuidado porque incluso detrás del problema de las energías renovables, la energía eólica, la energía solar, el hidrógeno verde, Ujú. hay un gran lobby. Hay que tener mucho cuidado con esto porque Ujú. incluso un gobierno de trabajadores que se proponga transformar la industria con métodos más amigables con el medio ambiente, Ujú. tiene que saber que todo lo que hay hoy en la industria energética todavía tiene carácter piloto. Ujú. Por ejemplo, la industria de la energía basada en la energía solar o en la industria eólica tiene un gran problema, que es que no puede todavía dar salida al reciclaje de los desechos que generan las aspas de los molinos eólicos Sí, sí, o de los paneles solares. Ujú. Entonces hay fotos y hay artículos que hablan de los grandes desechos tecnológicos que tiene esa industria. Entonces todavía esa es una industria que está en pleno proceso de prueba. ¿Sí? Bien. Yo no me tiraría a pensar todavía, digamos, Sí, sí, un sí. verdadero gobierno responsable pone todo a discusión. Vamos a ver, si es la mejor energía, vamos de momento con esta, Ujú. en una relación muy cercana con la academia, con los científicos, Sí. todo el tiempo analizando si eso se puede mejorar, si se puede superar, no casándose con ningún rubro, Ujú. porque eso es lo que tenés hoy. De repente hoy aparecen grandes lobbies que son fundamentalmente industrias ligadas a la producción de esta tecnología, que dicen Ujú. bueno, hay que ver, hace 50 años atrás la salida era otra. Entonces, eso en lo que tiene que ver con pensar una industria con métodos de producción amigables con el medio ambiente. Lo mismo sucede en el caso de la producción agraria. Pero yo ni siquiera, mira, ni siquiera tengo eso como, de momento hoy, como preocupación principal, porque yo creo que nuestro país tiene una estructura académica muy avanzada. Sí. Nosotros, lamentablemente, por la situación actual, tenemos muchos científicos, muchas personas muy formadas que se van, pero a mí no me cabe duda que con una orientación política correcta, vigorosa, toda la estructura académica va a ser
profundamente positiva para acelerar un desarrollo de la industrialización. A mí no me preocupa en ese sentido si nosotros podríamos o no podríamos desarrollar. Está claro que en el tiempo, bueno, hay que discutir por dónde nos conviene empezar. Exacto. Tal vez, como decís vos, conviene meter todas las energías por este lado, por Exacto. no. Eso se discutiría en una... también incluso con los trabajadores de la industria. Con todos los que puedan aportar, con todos los que... gobierno de trabajadores. Poner Claro. a discusión de toda la sociedad cuál es el mejor desarrollo en las condiciones, en las mejores condiciones, en las condiciones más sustentables posibles para el país. Ahora, lo que más me preocupa no es tanto eso, sino que antes de eso ya vamos a chocar con intereses concentrados. Eso seguro. Nosotros planteamos sí. que el motor principal de un gobierno es que tiene que ser un gobierno de trabajadores, porque son los únicos, es la única clase capaz, con la fuerza capaz, de provocar realmente una transformación y de enfrentar los intereses que se van a oponer de este estilo como las que estamos hablando. Estamos hablando con Patricia Hurones, precandidata a vicepresidenta de la Nación, en fórmula con Marcelo Ramal, precandidato a presidente dentro del Política Obrera. Patricia, última cuestión, pues ya nos estamos quedando sin tiempo, podríamos estar horas charlando, me parece interesante todo lo que están planteando y las propuestas que van trayendo. Me gustaría tocar el tema de la inseguridad, que es algo que está muy latente en la agenda de, por lo menos de nuestros oyentes, ¿no? Que vamos charlando y que se van comunicando al 11 71 63 10 40. ¿Cuál es la visión en materia de seguridad de Política Obrera? Bueno, mira, lo primero que quiero que quede claro en el oyente es que la cuestión de la seguridad está siendo muy manipulada hoy. Voy a pasar a contarte qué es lo que nos... Hola, sí. Pero primero no quiero dejar de mencionar que la cuestión de la seguridad está siendo muy manipulada hoy. Y lo que aparece en el cascarón como un problema de seguridad, en realidad esconde un debate político que se está dando en los gobiernos, en los partidos patronales, que es otra cosa que no es la seguridad. Porque el discurso de Bullrich de que se necesita decisión, se necesita coraje, que es todo y nada, en los spots que se ven de ella en la tele, aparecen los piquetes, aparecen las movilizaciones docentes, aparecen los sindicatos, independientemente de que nosotros tenemos diferencias que nos oponen a las direcciones sindicales que hoy están en la CGT y en la CTA, Yasky, Moyano, compañía, porque entendemos que ellos son una correa de transmisión de las políticas de ajuste, pero el discurso de Juntos por el Cambio y el discurso de Milei, y hasta incluso también la discusión que se da con Unidad por la Patria, tiene que ver con lo siguiente: nosotros tenemos que llevar adelante, el gobierno que gane tiene que llevar adelante un ajuste peor al que venimos llevando hasta acá, a una población que ya viene soportando políticas de ajuste hace décadas. El Fondo Monetario quiere una devaluación, quiere un ajuste fiscal, y eso va a provocar en los trabajadores una reforma laboral, un punto que no desarrollé, se me ha pasado, que es muy importante, una reforma laboral, porque la patronal quiere vía libre para despedir, eso es lo que significa la eliminación de las indemnizaciones, y sabe que eso no va a pasar gratuitamente. La clase obrera no se deja diezmar en forma gratuita. Entonces lo que ellos están previendo es que este paquete de ajuste va a generar una reacción. La clase dirigente de nuestro país no es tonta, sabe que cuando se vienen medidas de este estilo hay una represión de la clase obrera, y lo que ellos están discutiendo es si represión sí o represión no, o qué tipo de represión. De esa de la firmeza de la cual habla Patricia Bullrich. Sí, perdóname Patricia, pero yo no el tema de los piquetes, el tema de las movilizaciones, creo que es un tema aparte. Yo voy más que nada al tema que se ve en el conurbano.
O sea, Claro, por eso. el piquete es otro debate que por ahí lo podemos hacer en otro momento, me parece también sumamente interesante y es algo que deberíamos charlarlo, pero me refiero en cuestión a los motochorros, a las salideras, a ese tipo de inseguridad que se está viviendo, y ni hablar del narcotráfico, que eso se ve porque hoy acceder a cualquier tipo de droga es muy sencillo y se ha visto hasta un notero que fue y compró droga en vivo en un canal de aire. El problema del delito organizado, Ujú, de la droga, de los robos, es un problema que se organiza desde el propio Estado. Porque en el barrio, yo vivo en Merlo, ujú, en los barrios todos saben en dónde está el kiosco que vende la exactamente. droga, todos saben quiénes son los ladrones del barrio, y si lo sabe la gente que vive en el barrio, lo sabe el patrullero que pasa todos los días también. Ujú, El problema no es el ladrón aislado, sino que el problema es que hay una connivencia del exactamente. aparato de seguridad con el delito, porque el mismo aparato de seguridad es el que lo organiza. Ujú, Las cárceles, lejos de ser el tradicional instrumento de sanción y rehabilitación de la persona que delinquió, son grandes organizadores del delito. Y todos saben que desde la cárcel se organiza el delito que sucede afuera. ujú, Entonces, en la justicia ha habido denuncias en estos últimos años de la connivencia de fiscales y jueces con las redes de narcotráfico y con las redes de trata de mujeres también. sí, también. Entonces vos tenés un Estado filtrado y un aparato que tendría que funcionar, que según sus fundamentos tiene la función de revertir los problemas de inseguridad, que en realidad lo está multiplicando porque ya está ligado y hay una conexión de intereses. Ujú, Tienen cajas que se abultan a medida que el delito avanza. Eso tenés de un lado. Del otro lado tenés lo que hablábamos al principio de la charla, un 40% de pobreza, una sí, degradación social y moral, que sí. es el caldo de cultivo del delito. Entonces, el delito no se puede abordar en forma aislada, se tiene que abordar en forma primero social, entendiendo como hablábamos al principio, para pensar la industria, primero tenemos que discutir cuáles son nuestras posibilidades y cuáles son nuestras limitaciones y cuál es nuestra estructura. Bueno, con el delito pasa lo mismo. ¿Qué problema, cuál es nuestra estructura social y qué es lo que está haciendo el fermento del delito Ujú, y cómo está actuando el Estado frente a eso? El Estado, lejos de revertirlo, es parte del problema. Entonces, una asamblea constituyente, como la que yo te planteé al ujú, principio, tiene que discutir fuertemente el delito porque hay que discutir, junto al problema de la inseguridad, está el problema de la democracia, de los aparatos que supuestamente tendrían que combatir la seguridad. En la justicia nadie elige a los jueces. Nosotros creemos que en principio todos los cargos ligados al Poder Judicial tienen que ser electos y deberían ser renovados en forma regular y anual, como deberían ser renovados también todos los funcionarios de los otros poderes del Estado. Uno de los puntos que hay que ver es con que son cargos vitalicios y no ujú. tienen que rendirle cuentas a nadie. Sí, estamos de acuerdo. Ahí estamos Ahora, totalmente de acuerdo. ¿cómo? Que sí, sí, en ese aspecto estamos totalmente de acuerdo, el Como trabajo recién vitalicio. entonces, tienes toda una red de intereses creados, Ujú, de empresas, de rubros, la trata de mujeres, el narcotráfico, el juego clandestino, el delito, que son rubros en donde la justicia y el aparato de seguridad se va entroncando, depende del rubro y depende del lugar del territorio que estemos hablando, con un grupo que delinque u otro. ujú, Para enfrentar eso, volvemos nuevamente al principio. Necesitas una gran conciencia política de la población y de los trabajadores y una movilización de los trabajadores, una conciencia de que eso se tiene que revertir. Se necesita una intervención vigorosa por parte de la clase obrera y fuertes medidas que
discutan en serio el problema y tomen medidas que vayan a fondo. Ahora, eso no es de la noche a la mañana, volvemos a lo mismo que pasaba con Grabois. Sí, sí, Patricia sí. Bullrich puede prometer gratuitamente y en forma liviana que ella va a terminar con esto, y ni siquiera ella ella lo va a poder revertir, porque el problema no tiene que ver con una cuestión de decisión de una persona, No, tiene no, que no, ver no. con toda una estructura de intereses creados. No, y algo que no se puede, que no se va a corregir de un día a la mañana, por eso se tiene que pensar y cuando te presenté y cuando estamos charlando es pensar un país a largo plazo. Patricia, nos quedamos sin tiempo, podríamos seguir hablando horas. Te agradezco muchísimo la participación. Si te pido, por favor, que le cuentes a la audiencia una página web o una red social donde pueden seguir todas las políticas y toda la plataforma de campaña que ustedes tienen. Bueno, nosotros tenemos una página web que se llama politicaobrera.com, www.politicaobrera.com. Se van a encontrar con un medio muy interesante, porque los que escribimos las notas ahí, Uh-huh. escribimos, somos trabajadores, hablamos de los problemas que tenemos en nuestros lugares de trabajo Uh-huh. y pensamos políticamente los problemas que tenemos en nuestros lugares de trabajo. Y por eso construimos un partido nacional que lo hemos sacado adelante con mucho esfuerzo, porque entendemos que los trabajadores somos los que tenemos que gobernar y por lo tanto somos los primeros que tenemos que ejercitarnos en la función política. Entonces esa es la página web. Después luego tenemos una página de Facebook Uh-huh. que también es Política Obrera, y también los invitamos a leer y a ver nuestros contenidos allí. Patricia, Y las elecciones nos vamos a presentar como lista 92. muchísimas gracias por tu tiempo, Patricia. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Te mando un abrazo. Así pasaba Patricia Burones, precandidata a vicepresidenta de la Nación dentro de Política Obrera, armando fórmula con Marcelo Ramal. Un temita, Juan.